Hola Santi, buenos días. Ya estamos una vez más en Si yo te contara. ¿Qué tal estás? Buenos días, pues muy bien, Yanire. Una semana más junto con nuestros queridísimos oyentes, ¿verdad? Y con una temática que nos han solicitado muchísimo últimamente. Pues es una temática que tristemente muchas veces, aunque apostamos siempre por el bienestar, también es trending topic muchas veces esta temática. Así que tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a combatirlo y a trabajar contra el burnout. Así que, ¿qué pasa? ¿Metemos cabecera? Pues venga, dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Antes de empezar con la entrevista, queríamos compartir contigo nuestro próximo webinar. Será el jueves 21 de marzo de 10 a 11 y estaremos charlando con Laura Alonso de Pinktum sobre la inteligencia artificial. Por parte de Singular estará Miguel Ordóñez, nuestro responsable de digitalización. Y vamos a responder a todas las preguntas sobre cómo la inteligencia artificial se puede convertir en nuestro gran aliado. Preguntas como ¿cómo afectará la inteligencia artificial en el trabajo del futuro? ¿Cómo podemos prepararnos y qué aspectos debemos potenciar como individuos para poder adaptarnos a ella? Sabemos que estáis de acuerdo con todos nosotros. La inteligencia artificial será y ya es nuestro gran aliado. Aprende todas las maneras para conseguir trabajar y crecer junto con ella. Apúntate en el enlace que te dejamos abajo o en este QR que tienes aquí en la pantalla si nos estás viendo desde YouTube. Te esperamos. Pues como os hemos adelantado, hoy nos visita Enar Vega, autora del libro Trabajar en llamas. Hola Enar, bienvenida. Bienvenida. Hola Yanire, hola Santi, encantada de estar aquí con vosotros este rato. Encantada de tenerte, que seguro que nos vas a ayudar mucho a nosotros y sobre todo a otros oyentes a mejorar un poquito su calidad de vida y su calidad en el trabajo. Enar, antes de nada, bueno, Trabajar en llamas es un libro sobre el burnout, que es un término que últimamente se está haciendo bastante conocido, pero cuéntanos mejor tú, ¿en qué consiste el burnout? ¿Qué es el burnout? Lo primero que tenemos que decir es que tenemos un término en castellano que podemos utilizar, lo único que es un poquito más largo y a la hora de hablar pues como que es un poco más un impedimento, ¿no? Decir algún nombre tan largo, que es el síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del trabajador quemado, ¿no? Uh-huh. Como definición, más o menos, el burnout o el síndrome del trabajador quemado es un estrés sostenido en el tiempo, nos lleva un poco a ese burnout, un estrés que ha sido sostenido en el tiempo demasiado elevado, y bueno, pues que ha tenido una serie de consecuencias. Hay un punto importante de este síndrome que precisamente por el concepto de síndrome lo que nos viene a decir es que hay una serie de síntomas que son como los representativos de este problema. Y son tres, normalmente hay muchas definiciones porque según el modelo al que te acojas pues lo define de una forma o de otra, pero sí que es verdad que hay un acuerdo en que tiene tres dimensiones principales, que son un agotamiento muy elevado, es un agotamiento que no es solo físico, que es un agotamiento que va también a un plano mucho más allá, más emocional, etcétera. El segundo sería lo que llamamos despersonalización, que es cuando tú te empiezas a distanciar de aquello que te gustaba, que empiezas a darte cuenta de que aquello con lo que disfrutabas ya no disfrutas tanto, bueno, empiezas a sentir como mucha distancia de, pues probablemente tu trabajo amado, etcétera, ¿no? Y esto puede llevar a una consecuencia que es esa sensación de volverte un poco arisco, ¿no? De empezar a ser un poco más hiriente, de ser un poco más cascarrabias, ¿vale? Esa sería la segunda de las dimensiones. Uh-huh. Y la tercera es una sensación de yo no valgo para esto. Quizá hay otra persona que lo haga mejor, esta sensación un poco de, muy ligado al síndrome del impostor, esta sensación de ineficacia, ¿no? De pensar que yo no puedo, no lo estoy haciendo bien o que yo no valgo para esto, de que los demás pueden y yo no puedo y demás. Entonces, aunque hay muchas definiciones, esta es un poco la definición formal que hace la OMS, estrés elevado sostenido en el tiempo que no se ha gestionado con éxito. Y luego las tres dimensiones principales. Y esto es un poco lo que engloba el síndrome del trabajador quemado o burnout y que no debemos confundir con otras cosas como pues, ansiedad, depresión. ¿Cuál es el problema con la salud mental en muchos casos? Bueno, que está todo como muy entrelazado, ¿no? Y bueno, pues una cosa lleva a la otra y la otra tiene unas consecuencias parecidas a la primera, etcétera. Enar,
Me imagino que en algún momento de nuestras vidas, yo creo que todos hemos pasado por uno o por otro, y para hablar de síndrome de burnout, ¿sería necesario que coincidiesen las tres medidas como la misma coctelera y estuviese sostenido en el tiempo, o no es así? Súper interesante esta pregunta, porque parece que solo asociamos el burnout a cuando ya todo está ardiendo, todo está en llamas, todo está como en el momento más de máxima explosión. Y ese es el momento final, que es el momento agudo, donde ya vemos claramente todas las dimensiones en su máximo esplendor, ¿no? Pero es verdad que el burnout es algo que se va construyendo de forma muy progresiva y poquito a poco. Y este es uno de los grandes problemas que tiene este síndrome, que se va construyendo y va dando señales, pero que son como muy, al principio son muy pequeñitas y va creciendo esas señales de alarma. Entonces, por supuesto que podríamos estar en fases mucho más primarias, donde pues sintamos un agotamiento pues muy elevado, por ejemplo, y nos quedemos ahí, no sintamos lo demás, pero eso ya debe ser una señal de alarma, de ponerle atención a aquello que yo estoy sintiendo y a aquello que estoy viviendo, porque probablemente sea esos primeros, el primer sensor que está saltando y que nos da información de que puede que estemos en ese camino. Ya. Entonces, es súper interesante por esto. ¿Qué pasa? Que con la rapidez con la que vamos viviendo hoy en día y que todo, bueno, pues todo nos lleva a estos contextos de no parar, pues lo que no estamos es prestando atención a estas primeras señales que están apareciendo. Ujú. Enar, ¿crees que el burnout es un fenómeno que cada vez es más habitual en las empresas españolas? Me quiero centrar sobre todo en España, que es donde estamos. ¿O realmente es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo y hemos empezado a ponerle nombre ahora? El burnout y su definición más clásica la hicieron en los años 70, o sea que esto es algo que ya viene de lejos. Es verdad que los primeros estudios que se daban se hacían sobre todo, estaban centrados en profesionales de servicio, véase médicos, enfermeras, policías, bomberos, educadores, por ejemplo, también. Entonces, todas aquellas profesiones que tienen como mucho enfoque a entregar o estar al servicio de los demás. Entonces, ahí es donde surge realmente el síndrome de burnout. Y bueno, pues eso, hace como 50 años que estamos hablando de esto. Sí que es cierto que esta ampliación a otro tipo de disciplinas es más reciente y se ha empezado a hablar, bueno, pues en los últimos años. Esto ligado a, por otro lado, la importancia que cada vez le estamos dando más a la salud mental, bueno, pues yo creo que ha hecho que ahora como que lo hablemos más. Oye, y fenomenal, esto es algo que debemos seguir hablando, ¿no? Pero yo no creo que sea algo nuevo, no es algo nuevo, está ahí desde hace muchos años. Lo que sí que es verdad es que le estamos poniendo el foco quizá en estos últimos años. Yo recuerdo cuando, bueno, no voy a hacer mucho spoiler del libro, pero cuando yo lo viví y cuando yo lo sufrí, que es un poco el germen de trabajar en llamas, yo me acuerdo que cuando decía que tenía, que estaba pasando por un burnout, la gente me miraba como, primero, no sabía lo que era y segundo, hablar de salud mental en las organizaciones todavía era algo muy nuevo y estamos hablando del 2018, con lo cual tampoco han pasado tantos años y yo creo que a día de hoy tenemos muchísima más libertad y muchísima más expansión en el tema de la salud mental en la empresa, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, cada vez se está poniendo un poquito más foco en eso, ¿no? En que han cambiado un poco las tornas, ¿no? Antes al final todos trabajábamos para una compañía y teníamos que estar casi agradecidos a la compañía de que nos diera trabajo y poco a poco pues se está viendo más que las compañías al final tienen que fidelizar a sus colaboradores y precisamente por eso tienen que tratarles bien y asegurarse de que se sientan cómodos. En ese sentido, ¿cómo ves, Enar, la situación, el estado de la salud mental en las compañías españolas? Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que veníamos de una mentalidad donde realmente la empresa tenía el poder y el trabajador simplemente ofrecía sus servicios, ofrecía sus capacidades, sus habilidades y era la empresa la que decidía cuál de ese pool de toda la oferta podía escoger.
Y esto yo creo que está cambiando bastante. A día de hoy yo creo que es más, la situación es más equilibrada, es decir, ya no solo elige la empresa. En este caso, los trabajadores están como mucho más empoderados y tienen mucho más claro que no todo vale y que, bueno, pues yo quiero hacer algo, o sea, trabajar en algo donde yo me alinee con la empresa, con los valores de la compañía, con el propósito de la compañía. Entonces, todo se está equilibrando bastante. Entonces, esto también afecta un poco a cómo es la salud mental dentro de las organizaciones, es decir, vemos que las generaciones que están viniendo, la generación Z y sobre todo que es la que está marcando ahora mismo un poco el cambio de paradigma. Es decir, ellos están empezando a priorizar otros aspectos de la vida también, no solo vale el trabajo. Por lo tanto, eso está marcando el cómo se está considerando la salud mental dentro de las organizaciones. En España yo creo que estamos haciendo mucho por intentar mejorar y esto es algo que nos honra, ¿no? El intentar poner planes de bienestar, en poner a las personas en el centro. Hay muchas empresas como vosotros, ¿no? Dedicadas también a todo esto, pero todavía nos queda camino por recorrer porque todavía nos encontramos, bueno, pues con unos liderazgos muy autoritarios, donde a las personas no se las tiene en cuenta, donde todavía hay mucho miedo, no hay seguridad psicológica para comentar o levantar la mano ante un problema que yo pueda estar teniendo. Entonces, estamos en la dirección correcta, pero tenemos que seguir remando. Yo creo que aquí entre todos, bueno, pues con labores de difusión, de planes de bienestar, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y de seguir creciendo y de seguir mejorando en esta dirección. Justo eso era lo que te quería preguntar. En aquellas empresas en las que hay, por ejemplo, un estilo de liderazgo que sea bastante autoritario, ¿verdad? Lo que considerábamos antiguamente como los jefes de casi el orden y mando. Si a ello además le sumamos, pues que sea un trabajo con alto estrés, ¿verdad? Con muchísima carga de trabajo y que además sea un trabajo que tenga mucho desgaste emocional, ahí sí que estamos ya Claro. a las puertas, ¿verdad? Podemos verlo como con la metáfora del vaso, ¿no? Hay como diferentes ingredientes que van echando gotitas dentro del vaso. Entonces, puede ser que simplemente en un contexto ya de elevado estrés, bueno, pues que el tipo de liderazgo pues también sea un factor más que va llenando tu vaso y que haga que desborde, ¿no? No es el único, es decir, hay una parte dentro del burnout y del estrés, hay una parte que por supuesto va a depender de la persona. Hay una serie de elementos que yo como profesional puedo hacer para intentar mejorar y no llegar a esos estados de estrés que sean demasiado elevados. Y luego hay otra parte que por supuesto depende de los factores y el contexto que tú te puedas encontrar en la empresa. El liderazgo, los roles, simplemente la distribución de las actividades o de las responsabilidades, cómo se da el reconocimiento, cómo se da el feedback, hasta dónde yo tengo autonomía para ejercer mi trabajo. Bueno, hay una serie de factores que obviamente van a influir en cómo la persona luego gestione ese estrés del día a día. Entonces, ahí hay mucho trabajo, a mí me gusta verlo como un sistema, entonces hay mucho trabajo a nivel de sistema que hay que hacer. No nos podemos olvidar del individuo, pero tampoco nos podemos olvidar de la organización. Es una simbiosis. Al final hay que trabajar desde ambas partes. Y que haya estrés en un momento dado no tiene por qué suponer un problema, porque el estrés, yo siempre digo, tiene muy mala fama, tiene muy mala fama, pero el estrés lo necesitamos porque el estrés es lo que hace que pongamos todos nuestros recursos en funcionamiento, que hace que nos activemos para afrontar el proyecto súper complicado que tenemos por delante, el reto que nos han puesto en una reunión, etc. El problema está en que ese estrés sea demasiado para mis capacidades o para mi momento, para las habilidades que yo tengo, es decir, es demasiado reto y entonces me estreso en exceso, o bien que ese estrés se sostenga durante demasiado tiempo. El cuerpo está preparado para sostener estrés y luego poderse recuperar. El problema está en cuando no le damos los espacios de recuperación. Entonces ahí ya es cuando empiezan a surgir los problemas. Entonces, si tú como profesional
desarrollas las habilidades necesarias para sostener ese estrés, sabes que el estrés lo puedes gestionar hasta un cierto punto y la empresa o la compañía te da las herramientas necesarias para gestionar ese estrés, pero luego poder recuperarte, bueno, pues ahí es donde se construyen las empresas saludables, etcétera. ¿Depende del liderazgo? Por supuesto, tiene un papel súper relevante en lo que ocurra dentro de la organización. Muchas veces a mí me gusta poner un poco la metáfora de decir es el espejo donde se miran los trabajadores en muchos casos, ¿no? Entonces, si tienes un liderazgo autoritario, pues muchas veces no vas a encontrar ese espacio para tú mencionar lo que te pasa, para decir, pues no puedo, necesito ayuda porque esto me supera, este reto, por mucho que yo esté activando mis recursos, este reto me supera, ¿no? Entonces el liderazgo marca en gran medida lo que vaya a ocurrir en el equipo. Ujú. Enar, ¿hay alguna manera que tenga la propia persona, el propio trabajador que puede empezar a sufrirlo para darse cuenta de que está en ese momento, más allá de ese pequeño factor de estrés en algún momento determinado? ¿Hay algún pequeño pensamiento que puede hacerle que se encienda la bombilla y decir, estos pensamientos no son normales, por ejemplo? Pues a mí me gusta decir que lo primero es cuando yo tengo una sensación de cansancio que no se me va después del fin de semana ni después de unas vacaciones, cuando tengo mucho efecto domingo por la tarde, ¿no? Esto puede ser como una primera señal, muy, muy, muy primaria, de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si realmente cada vez que tengo que volver al trabajo eh, estoy un poco con una sensación de que no me apetece, esto para mí es una primera señal, muy primigenia, pero puede ser una señal. Pero si solo pudiera quedarme con una pregunta o un pensamiento, sería este pensamiento de no estoy disfrutando de lo que antes me gustaba. Para mí esa es una señal bastante importante, porque ¿qué significa? Que si yo no estoy bien, ya no estoy disfrutando de algo que para mí antes era importante, está intrínsecamente relacionado con el cansancio probablemente y también con que ya me esté empezando a separar de aquello que antes me gustaba. Entonces es como un paso más porque el cansancio al final puede ser algo más físico. Entonces esto es un paso más. De tal forma que para mí ese punto de algo de lo que antes disfrutaba, ahora ya no lo estoy disfrutando, ese punto puede ser como un punto bastante interesante para reflexionar. Ujú. Yo con mucha gente con la que he hablado, muchas veces me dice que como vamos con el piloto automático, no somos ni conscientes de lo que nos sucede y que muchas veces lo habían detectado a través del cuerpo. Es decir, que el cuerpo cuando ibas a un trabajo como que se empezaba a tensar, como que tenía esa incomodidad y como que intentaban acallar también pues esas sensaciones que tenían en el cuerpo, pero como que el cuerpo ya se anticipaba a lo que luego iban a hacer. Totalmente, totalmente. El cuerpo es nuestra mayor señal de alarma. ¿Qué pasa? Que las primeras señales que nos manda, pues a lo mejor es, ay, hoy me duele la cabeza, pero claro, es un dolor de cabeza. Cualquiera puede tener un dolor de cabeza, no pasa nada. Ay, de repente me están sentando mal la comida, tengo como las digestiones así como más pesadas. Bueno, claro, es que he comido mal. Señal de alarma del digestivo y señal de que he comido mal, porque normalmente suele ser una vía de escape también para el estrés. Ay, es que de repente he empezado a dormir mal. Siguiente señal. Pero como son todo señales como muy habituales, pues es como que no le damos mucha importancia. Entonces, ¿cuándo empezamos a ponerle ya más foco al cuerpo? Cuando esas señales empiezan a gritar en exceso y de repente tienes una semana de insomnio completo o de repente eso, ya empiezas a decir, ostras, es que llego a la oficina, me empieza a doler la cabeza, tengo el cuerpo revuelto o me pongo muy habitualmente enfermo. Entonces, esas señales, por supuesto, que van a ser indicativo de que algo está pasando. Y genial si realmente eres capaz de escuchar el cuerpo, porque es que la mayor parte de la gente obvia las sensaciones que está teniendo en el cuerpo. Entonces, escuchar qué es lo que está ocurriendo me parece una de las mejores herramientas que podemos tener y analizar, vale, esto que estoy sintiendo, dónde, en qué contextos, cuándo me ocurre, etcétera. Es decir, hacer un pequeño análisis porque muchas veces de repente nos damos cuenta que esa señal que estamos teniendo es que nos ocurre los lunes por la mañana.
y de repente el viernes por la tarde pues no me pasa nada. Entonces, esos son señales. Es difícil porque si el lunes me pasa y el viernes me deja de pasar, probablemente estemos en las primeras etapas. Entonces, probablemente no le prestemos mucha atención, porque cuando ya está mucho más avanzado, lo normal es que esas sensaciones no se vayan del cuerpo. Ujú. ¿Y cómo se puede atacar este burnout de raíz? ¿Es algo que cuando alguien lo detecta, sobre todo hablando de la persona individual, ¿no? Ya no hablando como organización, que podemos hablar de ello un poquito más adelante? Cuando una persona lo detecta, ¿cómo puede trabajarlo? ¿Tiene que hacer un trabajo mental de pensamiento positivo o simplemente tiene que tomar medidas bastante más heavy, como puede ser el abandonar el trabajo? ¿Cómo se puede llevar esto? En primer lugar, yo diré que cuando tú te estás sintiendo muy sumergido en un burnout, directamente abandonar el trabajo en general no suele ser muy buena opción. Y me explico. Porque es tomar una decisión completamente en caliente. Cuando realmente, si volvemos otra vez a las dimensiones del principio, estoy agotado, estoy distante, ya no sé disfrutar de lo que antes me gustaba y además estoy teniendo una sensación de ineficacia. Es decir, que todo esto lo que nos está indicando es que yo no estoy pensando de manera objetiva. A mí me gusta decir que es el burnout, hablando por mí, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, tomar una decisión muy drástica de, pues lo dejo todo, quizá no es el momento. Es mejor, es favorable que tú primero salgas de ese burnout y analices bien qué es lo que está pasando y desde esa objetividad y desde esa un poco distancia tomes la decisión. Y que no te cierres puertas, porque yo creo que es importante valorar todas las posibilidades que hay. Parece que únicamente nos planteamos en general la situación de salir de la empresa. Es que puede no serlo, porque a lo mejor tú estás en una empresa donde por lo que sea, porque a lo mejor ni siquiera se lo habían planteado, había ciertos condicionantes que te podían afectar, pero cuando tú vuelves y levantas la mano, dices esto me está pasando, oye, se ponen las medidas necesarias, o sea que tampoco pensemos en las organizaciones como el logro, que tampoco tiene por qué ser así, podemos volver a la organización y podemos estar ahí perfectamente. Quizá a lo mejor lo que necesitas es tomar una baja laboral, pues porque, bueno, pues haya llegado un punto en el que necesites un tiempo de descanso a todos los niveles y necesites separarte un poco para, bueno, pues sanar de forma más profunda, ¿no? Y luego tampoco nos podemos olvidar que hay gente que a lo mejor no se puede permitir abandonar el trabajo. Claro. Entonces tampoco podemos tener un pensamiento demasiado inocente en esa dirección. Entonces a lo mejor lo que necesitas es empezar a trabajar mientras estás en ese trabajo y tomar acción, establecer un plan de acción para recuperarte tú y buscar vías alternativas si no puedes seguir en esa empresa. En general, yo diría que hay que trabajar en tres planos, que son los tres planos en los que actúa el estrés, ¿no? Que sería el plano físico, el plano mental, psicológico, emocional y luego el plano de las conductas. Porque cuando estamos muy estresados, obviamente se nos afecta físicamente, nuestro organismo se ve afectado, psicológicamente, obviamente hay un montón de afectación y sobre todo entramos a realizar cosas que antes no hacíamos, el plano de las conductas, o dejamos de hacer cosas que antes hacíamos. Y esto se entiende muy fácil con un ejemplo. Cuando estamos más estresados, que antes salía, comemos peor. Entonces empezamos a comer pues, más comida procesada, más azúcar, o bebemos vino o alcohol, ¿vale? Y por otro lado, por ejemplo, dejamos de ir al gimnasio porque estamos tan estresados que entonces ese, esa actuación en el plano de las conductas también es importante. Entonces estos serían los tres planos a atacar, físico, mental y conductual. El cómo, pues desgraciadamente no hay una fórmula universal que nos sirva para todos, porque hay gente, por ejemplo, que el plano físico es importante atacarlo porque, bueno, pues digamos que ahí tiene como más trabajo por hacer y hay otras personas que a lo mejor el plano físico lo tienen como más controlado y es en el mental o en el conductual donde hay que atacar, ¿no? Y yo sigo mojándome aquí, pero si solo hubiera una cosa en la que yo creo que hay que actuar sí o sí, para mí es en entender
mi forma de actuar en el sentido de trabajar muy bien el autoconocimiento. Porque creo que si solo se puede trabajar en un ingrediente de esta fórmula, creo que el autoconocimiento te va a dar más herramientas que el resto, es decir, te va a dar más detectores para cuando tengas altos niveles de estrés, te va a dar más herramientas para saber cómo salir, te va a dar más herramientas para no volver a recaer, porque te vas a conocer mejor y ya vas a poder detectar muchas más cosas. Entonces, si solo pudiera trabajar una parte, creo que trabajaría en esa dirección. Me encanta, porque una de las cosas que más me gusta es prestar atención a los hábitos o a los cambios de hábitos, porque el auto precisamente luego nos dota de identidad, ¿no? Entonces, si vemos que estamos cambiando un hábito, pues ojo, porque estamos modificando. Totalmente, como decíamos antes, de repente tú hacías algo y te deja de gustar. O de repente, y nos valen las dos direcciones, de algo que hacías que dejas de hacer o algo que no hacías y empiezas a hacer, o algo que hacías poco y de repente pasas a hacer mucho y viceversa, ¿no? Entonces, esos cambios en tu rutina habitual, en tus hábitos, pueden ser un magnífico indicador de que algo puede estar pasando. Luego nos tenemos que parar a analizar, porque, oye, a lo mejor has cambiado un hábito porque hay alguna circunstancia que te lo ha impedido, ¿no? Pero es verdad que son muy buenos indicadores. Estamos hiperconectados continuamente y muchas veces hay personas que no son capaces de desconectar o que incluso no les dejan desconectar, ¿no? Dentro de la propia compañía, recibiendo llamadas a horas a las que no es normal o los fines de semana. Completamente. Antes hablábamos de la metáfora del vaso y hablábamos que el liderazgo es uno de esos elementos uno de los grifos que va llenando el vaso. Otro es ese, por supuesto. Hoy en día vamos tan rápido, no desconectamos ni un minuto. Cuando no estamos en el ordenador, estamos en el móvil y parece que no tenemos espacios de dejar las tecnologías de lado y disfrutar de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, si a eso encima le añadimos, pues eso, correos a horas intempestivas, mensajes fuera de lugar o en espacios en los que no corresponde, o por ejemplo, si resulta que pues he tenido una urgencia familiar, pero en ese momento que yo estoy intentando, mi estrés, este estrés, esa parte buena del estrés está focalizada en esa emergencia familiar y resulta que ahí me están bombardeando a través de mensajes o de llamadas y demás, me están bombardeando del trabajo, a pesar de que saben que tengo una emergencia familiar, es que es otra gota que está colmando el vaso, ¿no? Entonces, es verdad que las tecnologías nos han aportado muchísimas cosas buenas y yo tampoco soy partidaria de lapidar a las tecnologías, al móvil y demás, sino que tenemos que entender también qué uso estamos haciendo. Y aquí, aunque ahora estamos hablándolo como receptores de esos mensajes fuera de hora, yo aquí vuelvo a tirar otra vez una lanza en favor del autoconocimiento ¿y yo cómo lo estoy haciendo? ¿Yo realmente estoy haciendo el uso adecuado de las tecnologías para comunicarme con mis compañeros? ¿O yo también estoy mandando un correo a las 7:30 de la tarde o a la hora que sea? ¿O esto que resulta que podría esperar a mañana, pero se lo estoy mandando por un WhatsApp? ¿Vale? Entonces, creo que aquí este ejercicio de reflexión, creo que cada vez lo vamos a tener que hacer más y de, vamos a decir, co-crear o generar de forma conjunta en los equipos como una alianza de cómo nos vamos a comunicar. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de comunicación? ¿En qué momentos nos vamos a comunicar y por qué medios? Y establecer entre todos una forma de cuál es el método nuestro para comunicarnos. Y creo que esa es una buena estrategia para que todos nos sintamos parte y nos sintamos cómodos en esa relación. Y dicho esto, obviamente, si un día estamos saliendo a producción y hay una caída de no sé qué, pues habrá una llamada de teléfono. O sea, que tampoco nos lo llevemos al extremo esta sensación de desconexión. Pero lo que tenemos es que hacer el juicio de si realmente merece esa llamada de emergencia o no. Es decir, nos tenemos que parar y para eso no podemos estar en la rueda de la productividad de forma continua. Entonces tenemos que parar, analizar pues este mensaje en este momento es urgente, lo tengo que enviar. ¿Y por qué canal? Porque a lo mejor no lo tengo que mandar por WhatsApp y es un mail que programo con salida mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, entender estas reglas del juego yo creo que va a ayudar también
a, bueno, pues que haya una situación como mucho más cómoda en los equipos, porque creo que hemos entrado un poco en la rueda de la hipercomunicación sin darnos cuenta o sin parar a reflexionar cuáles tienen que ser los modos de hacerlo, ¿no? Y las normas un poco que pongamos a todo esto. Claro, es que está esa frase de no siempre lo urgente es lo importante, ¿no? Y creo que es una cosa que tenemos todos que interiorizar porque muchas veces no somos capaces de hacerlo. De todas formas, está muy bien que entre los compañeros nos podamos poner de acuerdo, pero volvemos un poco al liderazgo, ¿no? Todo empieza desde arriba, porque si al final yo me lo creo, mi compañero se lo cree, pero mi jefe no se lo cree, es una cosa que va a ser completamente imposible que pase, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que todo empiece a calar desde arriba? Es que cuando yo hablo de co-crear y de generar esa alianza, no tiene sentido que la haga el equipo sin el líder. Es decir, es que todos estamos en este mismo barco y todos tenemos que dirigir esto de la mejor manera para conseguir los resultados. Volvemos otra vez al origen. Creo que las fórmulas de liderazgo tienen que evolucionar, porque lo que no puede ser es que estemos liderando equipos con normas que son de la época industrial, donde ahora mismo nuestro tipo de trabajo, nuestros condicionantes son completamente distintos. Entonces, creo que hay un trabajo por hacer a nivel de liderazgo, se está haciendo mucho ya, y efectivamente, pero creo que hay que formular nuevos estilos de liderazgo para adaptarnos un poco a la época en la que estamos viviendo. Es decir, ese liderazgo tiene que entender que su papel no es tanto el ordeno y el mando, entonces ahora ya se habla de otros estilos, pues como el liderazgo de servicio, el liderazgo consciente, que van en otras direcciones, que son más como un apoyo, una guía, pero que no dice lo que tiene que hacer, porque lo que se busca es empoderar al equipo para que sea, bueno, pues lo más autónomo posible y que también tomen sus propias decisiones, porque al final también las personas que están muy en el día a día tienen muchas herramientas para poder hacerlo. Entonces, lo que se busca es, sí, se habrá un líder, pero lo que tenemos es que establecer las normas del juego entre todos. Obviamente, hay un trabajo importante de este autoconocimiento llevado al momento liderazgo, porque en muchos casos se llega al liderazgo sin formación. Entonces, este es uno de los grandes problemas. Llegamos a un puesto donde no tenemos las herramientas para saber cómo liderar a un equipo de personas, para saber cómo trabajar con un equipo de personas, para saber cómo sacar el mejor potencial de las personas que tenemos en el equipo. De tal forma que en muchos casos es el líder, lo que ocurre es que tira del liderazgo más autoritario porque es el modelo que conoce, porque probablemente es el modelo que ha vivido, que le ha tocado con sus correspondientes jefes, entonces es la única referencia que tiene. Entonces, al yo no tener armas suficientes, tiro de lo que conozco, y lo que conozco tradicionalmente es este modelo autoritario. Entonces, por eso esa parte del liderazgo también es muy importante seguir trabajándola, para que entendamos que hay otros modelos desde los que se puede liderar, ¿no? Y liderar con muchísima más corresponsabilidad con el equipo. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta también en AR es que debido a que las emociones se contagian y a temas como el condicionamiento, la conformidad social, si empieza a tener 1 o 2 casos de burnout dentro del equipo, ojo, porque eso puede ser un indicador de que puede ir a... Totalmente. Yo diría que con el primero, como líder, yo debería hacer una reflexión, ya, con el primero, sin más, y analizar, esto es algo, hay algo en el sistema, hay algo en nuestro sistema que haya podido provocar que a esta persona le haya pasado esto, que puede ser que no, que hayan sido condicionantes personales y ya está, ¿vale? Pero hagamos esa reflexión desde el primer caso. Obviamente si hay 2, ahí ya la mirada tiene que ser completamente crítica y profunda, porque 2 personas en un equipo, algo ya no está funcionando correctamente. A lo mejor todavía podemos hacer cosas, tenemos que mirar, ¿no? Y ver por dónde tienen que ir las actuaciones. ¿Puedo ser yo? ¿O puede ser simplemente una cuestión de dinámicas en el equipo que yo no le he prestado la suficiente atención?
o es que a lo mejor no se está haciendo suficiente recompensa, no se les está recompensando suficiente a los trabajadores, o es que a lo mejor hay una diferencia entre los diferentes roles, o a saber, hay que hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en esa dinámica para entender dónde está el problema, pero con 2 casos la mirada tiene que ser profunda y la reflexión tiene que ser profunda porque ya nos está indicando algo. ¿Es contagioso el burnout, Enar? Contagioso, contagioso no, obvio, pero sí que es verdad que levanta la liebre en el sentido, quizá lo que esta persona está pasando es esto que yo estoy sintiendo. Entonces, en el sentido de que puede dotarte de señales que te indiquen que tú también lo estás pasando. Y esto a mí me ha pasado de ir a dar una charla y de contarlo y al acabar decir, esto es lo que me pasa a mí. Entonces, no es contagioso en el sentido de que si hay una persona quemada va a contagiar a los demás. Es verdad que hay, cuando uno está en burnout, en la segunda dimensión hablábamos, te vuelves mucho más cascarrabias, Entonces, es verdad que puedes generar algo de toxicidad alrededor, ¿no? Porque estás como, pues eso, muy gruñoncete y demás. Pero no es que porque yo lo esté sufriendo pueda en ese sentido hacer que la otra persona también lo esté sufriendo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que yo puedo detectar que lo estoy viviendo porque hay otra persona que realmente lo ha sacado a la luz y de repente digo, vale, es que yo no soy yo no soy la extraña, ¿no? Porque es verdad que cuando tú estás ahí sumergido hay un pensamiento de soy yo la rara, en este caso soy yo porque no puedo, porque soy muy débil, sientes mucha culpa, sientes muchísima vergüenza de ¿cómo voy a contar yo esto? ¿Cómo voy a decir que estoy pasando por esto? Entonces, que haya otra persona que eleve la voz y levante la mano y lo comunique, puede hacer que otras personas al lado se den cuenta de ello. Entonces, en ese sentido sí que es más habitual. Y luego lo que decimos, una persona quemada puede ser fuente de toxicidad en ese sentido. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? No es la persona, es el burnout hablando por esa persona. Porque luego además también el problema muchas veces que además surge con esto son las ya conocidas conversaciones de pasillo, ¿no? Al final hay una persona que está enfadada, que a lo mejor no lo transmite a los responsables, pero sí que se lo transmite a sus compañeros. Y eso hace que sus compañeros pues no estén a gusto, que ya empiecen a ver cosas a que a lo mejor antes no eran conscientes de que estaban pasando, y eso al final pues incide todo en el ánimo de todo un equipo. Eso es esos elementos de toxicidad que se van expandiendo y demás. Y por eso también es un problema sistémico, porque tú tienes que entender qué es lo que está pasando por esa persona, porque si hay mucho contagio de esa toxicidad, al final es porque algo no está funcionando, porque si a mí me dicen, si yo estoy súper bien y a mí me dicen algo de fuera, digo, esto no va conmigo. Pero si yo recibo eso que me está contando esa persona y empiezo a darle vueltas, es porque algo hay de base. Es decir, de repente yo empiezo a darme cuenta, pues es verdad, es que resulta que a fulanito le dieron no sé qué y a mí no me han dejado no sé cuál. Entonces, esas dinámicas lo que van a provocar es eso, que empiecen a haber pues eso, más conversaciones de pasillo, que la gente esté más cabreada, etcétera. Por eso la mirada siempre tiene que ser al global. Es decir, vale, ha habido una persona que ha levantado la mano, pero ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel global? Porque ahí vamos a poder detectar qué cosas no se están haciendo del todo correctamente y cómo podemos ponerle remedio. O sea, el objetivo aquí no es encontrar culpables, siempre tiene que ser vale, vamos a detectar aquellas cosas que puede que no estén funcionando bien y qué hacemos para mejorarla. El objetivo siempre tiene que ser plan de acción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Hacia dónde vamos? Enar, me gusta mucho que hayas hablado de esa parte del pensamiento sistémico porque siempre digo que el sistema atrae o expulsa. Es decir, que si generamos un buen sistema en el que haya determinados comportamientos que sean positivos, que sean buenos, lo va a atraer. Totalmente. Porque además, claro, cada persona del sistema, e incluyo a los líderes también, para mí el sistema es a nivel global, cada persona del sistema va a tener una
corresponsabilidad en todo lo que vaya ocurriendo, de tal forma que si el sistema se empieza a volver, bueno, vamos a decir tóxico, aunque no es una palabra que me encante, pero bueno, para entendernos, ¿no? Si ese sistema se vuelve, se empieza a volver un poco gris, vamos a decirlo así, las personas que van a llegar a él nuevas, un onboarding de una persona nueva, pues pueden ocurrir muchas cosas. Puede que detecte el gris antes de entrar y diga, mira, yo ahí no paso, no quiero entrar. Y si entra y es una persona de color, en ese sentido, que tengo mucho color, digo, yo en este gris me muero, entonces me tengo que ir. Entonces, ¿quiénes son los que van a sostenerse ahí? Más grises. Entonces, efectivamente estoy completamente de acuerdo con esto que comentas, porque al final, por eso es tan importante el sistema, porque ese sistema lo que va a hacer es que permita crecer o no a las personas que están dentro. Entonces, si hay una persona que no encaja, es cuestión de tiempo que se vaya. Entonces, por eso es tan importante trabajar las dinámicas en los equipos, trabajar las dinámicas entre el equipo y el liderazgo con el equipo, etc. Ese trabajo creo que es la clave de que realmente las organizaciones, bueno, pues lleguen a hacer grandes cosas, ¿no? Yo me he encontrado, he trabajado mucho tiempo acompañando empresas en la creación de productos y servicios y te das cuenta que los grandes éxitos van acompañados de culturas también muy en la línea. ¿Por qué? Porque, bueno, las empresas que se sostienen más en el tiempo y demás, bueno, pues son aquellas, entendiendo empresas quizá más pequeñas, no multinacionales, que al final, bueno, ahí hay otras dinámicas que hay que entender, ¿no? Pero en empresas pequeñas, las que más se sostienen en el tiempo y más consiguen retener el talento son aquellas donde se analizan las dinámicas y donde se pone una mirada en intentar ser cada vez mejores y hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ese trabajo es para mí una de las claves. Y justo con lo que estabas diciendo me viene la duda de, ¿existe algún dato que se sepa si este burnout es más común en organizaciones grandes que en pymes? No, que yo conozca, no hay ningún dato en esa dirección. Tampoco, por ejemplo, las cifras de burnout son un poco, hay que cogerlas un poco con pinzas, porque hay todavía mucho miedo a decir lo que está pasando. Entonces, hay cifras, pero suelen bailar bastante. De hecho, la horquilla en la que se mueven esas cifras de burnout, pues yo he oído desde el 20% hasta el 70%. Fijaros qué horquilla, ¿no? Que es como, pues prácticamente casi cualquiera, ¿no? Entonces, hay pocos datos en ese sentido. Creo que quizá las razones que llevan al burnout pueden ser distintas en una gran organización que en una pequeña. O sea, que hay unos orígenes que sí que tienen matices un poco distintos, ¿no? Pero no hay cifras que digan, no, aquí hay más y aquí hay menos. Digamos que las problemáticas son un poco distintas. Por ejemplo, los emprendedores son carne de cañón para el burnout. Incluso los freelance, los autónomos, los solopreneurs, como queramos llamarlos, también. ¿Por qué? Bueno, pues porque un emprendedor único o un autónomo tiene muchísima carga, entonces probablemente su burnout venga derivado de una carga excesiva, pero a lo mejor un emprendedor con un equipo ya detrás, su burnout puede venir por esa identificación tan fuerte que tiene con su proyecto. Es como la persona va ligada a su proyecto. Entonces, como falle el proyecto, fallo yo como persona, ¿no? Si estás en una gran compañía, pues probablemente por las diferencias y las jerarquías y esas dinámicas de poder que puedan existir. Entonces, yo no creo que sea tanto una cuestión de que haya o no haya, sino que las fórmulas o las causas que llevan a ese burnout sean en cierta medida distintas. Lo que se empieza a ver es que se empieza, o sea, son conscientes de esa realidad y empiezan a abrir como bolsas de horas de, pues, o bien de coaching o de gestión emocional, de psicología, etcétera, que muchas veces de forma anónima, pues permiten a los colaboradores acceder, ¿no? Para tratar sobre todo este tipo de Sí, síndromes. se están haciendo muchísimas iniciativas en esa dirección. Dentro de lo que son los planes de bienestar, pues eso, el ofrecer una serie de servicios
disponibles para el trabajador y que pueda, bueno, pues solicitar pues eso, todas esas herramientas e incluso clases o gimnasios, o, ¿vale? Hay como hay un pool de diferentes servicios. Para mí eso es maravilloso siempre y cuando no se quede en eso. Es decir, hay muchas veces que esas acciones se toman como una especie de lavado de cara del trabajo real, profundo, que es el que hay que hacer. Y eso no deja de ser como una especie de tirita a una herida abierta. Entonces, a mí me puedes poner un psicólogo, un coach, y me puede dar herramientas para lidiar con esa realidad, ¿no? Pero es que resulta que si no hemos atacado la causa, esa realidad va a estar siempre ahí. Entonces, puedo intentar gestionarlo mejor, me pueden dar herramientas de gestión emocional, me pueden ayudar a aprender a poner límites, me pueden ayudar a un montón de cosas, pero es que la causa raíz sigue estando ahí. Entonces, ahí hay que atacar también, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, los planes de bienestar no se pueden quedar única y exclusivamente en ofrecer una solución para cuando ya hay un problema, ¿no? Sino que tenemos que intentar atacar, bueno, pues de forma más profunda a cuáles son esas causas que está llevando a esa persona a que solicite ese servicio, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay más trabajo por hacer a día de hoy. O sea, que está muy bien todas las iniciativas maravillosas, y cuantas más hagamos, pues estupendo, bien enfocadas, pero hay que mirar hacia adentro también y reflexionar un poco sobre todos los procesos internos que tenemos, ¿no? Sin duda, sin duda. Enar, estamos terminando ya con la entrevista. Ya te he dicho que se iba a pasar muy rápido y bueno, para mí por lo menos se me ha pasado rapidísimo. Pero después de todo lo que hemos estado comentando, a mí siempre me gusta cuando hacemos este tipo de entrevistas hacer como una mirada al futuro, ¿no? A ver cómo nos vemos, bueno, cómo veis vosotros el futuro de las organizaciones en este sentido dentro de pues unos años. Porque claro, ya estamos viendo, ¿no? Que los planes de bienestar cada vez son más reales, que cada vez las empresas lo están teniendo más en cuenta y eso es muy bueno, pero el burnout es algo que todavía falta mucho, muchísimo para terminar con él y para que no exista. Eso creo que es muy posible que nunca llegue a terminar del todo. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves que va a estar esta situación dentro de 5 años, pongamos? Yo creo que igual que hasta ahora, bueno, pues estamos empezando a dar pasitos en esa dirección de los planes de bienestar, el Chief Happiness Officer y todas estas, digamos, estos roles, estas iniciativas. Yo creo que eso se va a establecer mucho más, de tal forma que todo este enfoque tradicional de recursos humanos va a virar en cierta medida, y nuestro enfoque va a ser mucho más enfocado hacia las personas. No sé si es un sueño, no sé si es más un deseo o la realidad del futuro, ¿no? Pero sí que creo que con toda este arroyo que estamos teniendo de nuevas tecnologías, de pues eso, inteligencia artificial, toda la parte de data, toda la parte de computación cuántica, todas estas tecnologías, yo deseo que sean para que realmente los humanos podamos dedicarnos a aquello que aporta un valor diferencial respecto a las tecnologías, y que en esa parte de aportar valor le sigamos poniendo el foco a las personas y que no perdamos esa parte humana, esa parte emocional, esa parte de conectar, esa parte de energías un poco entre nosotros. Entonces, me encantaría pensar que en 5 años, ojalá tengamos esta conversación en 5 años y que podamos decir que el bienestar, la salud mental es una vertical, no sé si llamarlo vertical porque, bueno, para que no haya demasiados hilos, sino que sea algo completamente presente en los planes de responsabilidad social corporativa, en las estrategias de las compañías, en poner las personas en el centro y demás. O sea que para mí ese sería como la visión a 5 años, conseguir que eso suceda. Yo estoy convencida de que a lo mejor no en el 100% de las compañías, pero en un grandísimo porcentaje va a suceder, ¿vale? Porque la experiencia de empleado cada vez es algo que cada vez tiene más importancia y está dentro de los planes estratégicos de las compañías. Así que esperamos que así sea. Enar, yo confío en ello.
venga, ojalá nos aplazamos a dentro de 5 años a volver a tener esta conversación y, oye, además en estos 5 años seguro que pasa muchísima gente por el podcast y, bueno, obviamente también por nuestros acompañamientos para conseguir que eso se haga una realidad. Seguro que sí. Enar, muchísimas gracias por visitarnos. Hemos aprendido muchísimo sobre el burnout. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer poder tener este rato de conversación así tan distendido y tan amable. Muchísimas gracias por pensar en mí. Gracias, Enar. Gracias, Santi, por supuesto. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram y en TikTok. Y luego también estamos como Singular en hola@singular.es y en LinkedIn. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.